Vamos a resolver los ejercicios de números complejos de suma, multiplicación, división y algunas operaciones combinadas. Lo primero que tenemos que hacer en esta parte, en el inciso A, es hacer desaparecer los paréntesis correspondientes, ¿no? En este caso simplemente nos va a quedar tres más 2i. Aquí vamos a multiplicar el signo y vamos a tener menos 3, menos por menos, más 3i. Aquí lo mismo, 1 menos i, ya que el signo positivo no cambia. Y en este caso vamos a multiplicar y nos va a dar menos 2, menos i. Y aquí vamos a tener menos 1 y menos por menos más 2. Lo que implica que en la parte real tenemos aquí un 3, un menos 3, un 1, un menos 2 y un menos 1. Haciendo operaciones, 3 menos 3 me da 0, 1 menos 1 da 0 y solamente me sobra menos 2 en la parte real. Y en la parte imaginaria tendríamos 2 más 3 que es 5, menos 1, 3, y 3 más 2 que es 5, ¿no? O menos 1, menos 2, con 2 se va a simplificar y vamos a tener más 5. En ese caso, esa sería la solución, ¿no? Menos 2 más 5. Entonces, en el inciso B, lo que tenemos que hacer, como les dije, es buscar un múltiplo de 4 más lo que nos sobre, ¿no? Y eso lo que nos va a sobrar va a ser justamente lo que va a quedar como exponente. En este caso, por ejemplo, lo que tendría sería 2i, pero 16, como es un múltiplo de 4, simplemente nos va a quedar 0, menos. 25 es múltiplo de 4 más 1, por tanto esto va a ser 8, y simplemente, ¿no? Debería ser a la 1, pero eso se sobreentiende. Lo mismo aquí esto lo vamos a dejar nomás así. El 18 es múltiplo de 4 más 2, por tanto vamos a tener i al cuadrado. 17 múltiplo de 4 más 1, 4 por 4 es 16, y de la misma forma, y aquí nos va a quedar lo que es el 3i. ¿A qué me refiero con este 18, por ejemplo? El 18 es lo mismo que escribir 4 por 4, un número múltiplo de 4 más 2. Y este 2 es lo que nos interesa, ¿no? Y lo mismo que en los otros, por ejemplo, en el 25 es lo mismo que escribir 5 por 4 más 1, ¿no? Y el 1 es el que nos interesa, ¿no? En este caso. Listo, con eso vamos a ir transformando. El i a la 0 es 1, por tanto en vez de i a la 0 ponemos 1. El 8i lo vamos a dejar así, el i también aquí. El i cuadrado es menos 1, y esto sería menos 7i menos 13. Aquí tenemos 2 menos 8i. Vamos a copiar, después vamos a hacer las operaciones entre parte real y parte imaginaria con parte imaginaria, ¿no? En este caso lo que tendríamos sería la parte real, el 2 y el menos 4. Solamente nos quedaría el menos 2. Y la parte imaginaria tendríamos menos 8 más 1 menos 7 menos 3. Menos 18 y más 1 menos 17. Que esa sería la solución, ¿no? En el inciso C ya tenemos una multiplicación, al igual que en el inciso D. Entonces en este caso multiplicamos el primero por el primero por el segundo por el primero y el segundo por el segundo. Pero en este caso tenemos un producto bastante conocido que habíamos visto bastante en la división de números complejos, donde simplemente aquí para multiplicar estos dos términos iguales y de signos diferentes se eleva uno al cuadrado, se eleva el otro al cuadrado y simplemente se suma, ¿no?
Entonces vamos a hacer la multiplicación. 3 por 5 es 15. 3 por i es 3i. 2i por 5 es 10i. Y menos 2i al cuadrado. En este caso, como les dije, simplemente se agarra uno, se agarra el otro, se los eleva al cuadrado y se suma. 25 más 36, que sería 61. Por tanto, aquí vamos a tener 15. Voy a copiar, después vamos a sumar parte real con parte real. Este cuadrado es menos 1, por tanto aquí va a ser más 2, menos 61. Entonces, haciendo operaciones, aquí vamos a tener 17 menos 61. Entonces tendríamos, a ver, 10 menos 51, menos 51, menos 50, menos 44. Menos 44. Y en la parte imaginaria tendríamos menos 7. En este caso, i. Cuando tenemos multiplicación de tres números complejos, hacemos la multiplicación de 2 en 2, aplicando este mismo criterio, ¿no? Siempre agarrando el primero, multiplicando por el otro y así sucesivamente. Entonces, multiplicando el primero por el primero tendríamos 6. El primero por el segundo tendríamos 3i. El primero por el segundo tendríamos menos, el segundo por el primero tendríamos menos 2i. Y el segundo por el segundo tendría menos 2i al cuadrado. Y en este caso se quedaría nomás el 1 menos i. Haciendo operaciones un poquito más directas, este i cuadrado es menos 1, por este menos va a ser más. Entonces esto va a ser más 2. Con 6 sería 8. Y 3i menos 2i sería más i, ¿no? Y volvemos a multiplicar de la misma forma estos dos números complejos. 8 por 1, que es 8. 8 por menos i, que es menos 8i. Y por 1, que es i. Y menos i al cuadrado. Listo. Este i cuadrado es menos 1, con este menos va a ser más. 8 más 1, que es 9. Y aquí tendríamos menos 7. Cuando hacemos una división, utilizamos bastante este producto de aquí, ¿no? En este caso, lo que tenemos que hacer es multiplicar por el mismo número complejo que está en la parte de abajo, pero cambiado de signo, ¿no? Dicho de otra forma, multiplicaríamos por su conjugado. Entonces 2 menos 5i. Y eso mismo repetimos en la parte del numerador. Menos. Aquí de la misma forma, pero en este caso si nos fijamos, aquí es negativo. Por tanto tenemos que multiplicar por su conjugado, que sería el positivo, ¿no? Que sería 2 más 5i. Y eso repetimos también en la parte del numerador. En la parte de abajo, como les dije, no es necesario hacer tantas operaciones. Simplemente es agarrar uno, elevar al cuadrado, agarrar el otro, elevar al cuadrado y sumar, ¿no? Que en este caso nos daría 29. 2 por 2, 4, 5 por 5, 25, sumamos y 29. Aquí multiplicamos, me daría 8i. Y 5 por 4, menos 20, y al cuadrado. Menos. Aquí de la misma forma, si hacemos el mismo paso de aquí, también nos va a dar 29. Y multiplicamos y tenemos 2 por 2, que es 4, y 2 por 5, que es 10. Sacamos el mínimo común múltiplo, dividimos y multiplicamos, pero como es el mismo, como tienen el mismo denominador,
Entonces simplemente se lo pone un solo denominador. Y aquí vamos a hacer algún cambio, ¿no? Esto va a ser 8i. Y cuadrado menos 1, por este menos va a ser más 20. Dividimos y multiplicamos, dividimos y multiplicamos. Y aquí simplemente vamos a multiplicar el signo, ¿no? No nos tenemos que olvidar que este menos afecta a los dos. Y por último hacemos otra vez las operaciones en el numerador, ¿no? Parte real con parte real, que sería 16, y parte imaginaria con parte imaginaria, ¿no? 8 menos 10 y menos 12. Listo. En el inciso de C otra vez es una división, pero en este caso tenemos potencias mayores que 3, se podría decir, ¿no? Porque el i a la 0, i a la 1, i al cuadrado, i al cubo ya se conoce. Otra vez simplemente nos fijamos los restos de dividir entre 4, ¿no? Que es al final buscar un múltiplo de 4 más algún número, ¿no? En este caso, por ejemplo, vamos a tener lo siguiente. I a la 5 es lo mismo que i a la 1, porque es 4 más 1. I a la 17 es lo mismo que i a la 1 también, porque es 4 por 4, 16 más 1. I a la 49 es lo mismo que i a la 1 también, porque es 4 por 12 más 1. I a la 18 es i al cuadrado, porque es 16 más 2. I a la 300 es i a la 0, porque esto es un múltiplo de 4. E i a la 21 es lo mismo que i a la 1, ¿no? Porque de la misma forma es 20 más 1. I a la 6 es lo mismo que i al cuadrado. I a la 50 también va a ser i al cuadrado, 48 más 1. Y aquí vamos a tener i al cubo. Aquí vamos a tener i al cubo también, porque es 32 más 3. Y en el último i a la 1, ¿no? Para saber si un número es un múltiplo de 4, simplemente nos fijamos las dos últimas cifras, ¿no? En este caso el 41. Entonces también va a ser i a la 1. Listo, transformamos los cuadrados, los ceros y los cubos, ¿no? En este primer caso no va a haber ninguna dificultad en las i's. Vamos a tener aquí solamente i más 4i, y aquí no, i cuadrados menos 1, por este menos va a ser más 1. I a la 0 es 1, por el 2 va a ser 2 nomás, y tenemos 2i. I al cuadrado menos 1, i al cuadrado menos 1, i al cubo menos i, por este menos más i, i al cubo menos 1, i al cubo menos i, por este más menos i, y tenemos menos i, ¿no? Otra vez en aquí sumamos o restamos parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. Entonces volvemos a trazar la recta real o la fracción y sumamos, ¿no? La parte real tenemos 2 más 1, que sería 3, y 4, 5, 6, 7, 8, más 8i. En la parte de abajo tenemos, estos se van a simplificar, menos 2 menos i. Listo. Y otra vez en este caso vamos a multiplicar. Dar un segundito, esto lo voy a borrar. Lo voy a poner aquí. Entonces tenemos que multiplicar por el mismo término que está en la parte de abajo.
o por su conjugado, ¿no? Como conocemos. En este caso sería menos 2 más i. Y aquí también va a ser menos 2 más i. Y hacemos la multiplicación correspondiente. Entonces tenemos menos 6, tenemos más 3i, tenemos menos 16i, y tenemos 8i al cuadrado. Y en la parte de abajo, como les dije, es elevar al cuadrado 1, elevar al cuadrado el otro y sumar. 2 por 2 es 4, negativo elevado al cuadrado es positivo, 1 por 1 es 1 y ambos sumo y me da 5. Por último encontramos la solución haciendo operaciones en el numerador, ¿no? Un poquito más directo. Y cuadrado es menos 1, por este más va a ser menos. Menos 6 menos 8 sería menos 14, parte real. Y parte imaginaria, 3i menos 16i menos 3i. Y ahí tenemos la respuesta. Aquí les había indicado que podemos trabajar con el cuadrado, ¿no? Antes de hacer, tenemos que hacer desaparecer estas potencias. Para eso esta potencia sabemos que podemos escribir como 1 más i elevado al cuadrado y todo esto elevado a la 34, ¿no? 2 por 34 me da 68. Aplicando un criterio similar en el denominador, esto tendríamos 1 menos i elevado al cuadrado, pero esto elevado a la 33. ¿No? Listo, con eso, haciendo las potencias, sabemos que 1 más i al cuadrado es simplemente 2i, y esto está elevado a la 34. Y también sabemos que 1 menos i es menos 2i, y esto está elevado a la 33. Sabemos que esto se puede distribuir, por tanto vamos a tener 2 a la 34 por i a la 34. Negativo elevado a una potencia impar sigue siendo negativo, entonces vamos a tener 2 a la 33 i a la 33. Aquí ya el resultado nos va a dar negativo, ¿no? Pero 2 a la 34 dividido entre 2 a la 33, 34 menos 33, 1. Entonces solamente nos queda 2. Y lo mismo aquí, simplemente i. Lo que estoy aplicando aquí es bases iguales, ¿no? Cuando tenemos x elevado a la m sobre x elevado a la n, lo único que hacemos es restar, ¿no? El de arriba menos el de abajo, nada más. Aquí, como les dije, en este caso lo único que hacemos es primero los signos, ¿no? Verificar la cantidad de signos que tengo, negativos. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como es un número par, al multiplicar y dividir, de hecho que la solución me va a dar positivo. Entonces en este caso voy a tener positivo, me voy a olvidar de los signos, es como si ya no existiría. Ahora hago extremos, extremos, medios con medios, primero, ¿no? En la primera llave. Haciendo eso tengo i a la 5 y a la 35, voy a tener i elevado a la 40, porque los exponentes se van a sumar. Y en el denominador voy a tener i elevado a la 2932. Listo. En el otro caso, de la misma forma, tengo 17 por 49, 40, 50, 59, 66. Entonces voy a tener i elevado a la 66. Y en los medios tendría 50, 76. Entonces vamos a tener i a la 76.
6. Ahora, como aquí tengo multiplicaciones y divisiones, podemos hacer operaciones aquí o podemos hacer operaciones aquí, pero como son simplemente sumas y restas, es indiferente cómo vayamos haciendo. Los de arriba vamos a sumar y los de abajo vamos a restar. Entonces lo que en sí tengo que hacer es esta operación. 40 más 66 menos 32 y menos 76, ¿no? Sumando positivos vamos a tener 106, sumando negativos vamos a tener 108 y restando estas cantidades menos 2. Por tanto, esta expresión de aquí es lo mismo que i al cuadrado o i a la menos 2. Y esto es lo mismo que escribir 1 sobre i cuadrado. I cuadrado es menos 1. Por tanto, la solución de esa expresión habría sido menos 1. Entonces, en este caso pueden haber 4 soluciones, ¿no? Puede ser una solución menos 1, otra solución 1, otra menos i o otra más i. No va a haber más soluciones. Solamente van a existir una de esas 4. Por último esto, ¿no? Les había indicado que si el exponente es impar, entonces esto va a ser negativo. Y si es par, va a ser positivo, ¿no? Y directamente buscábamos algún número, ¿no? En este caso, como esto es impar, entonces aquí de hecho que va a ser menos i. Buscamos el exponente. Esto sería i al cubo, ¿no? I a la 1, ¿no? 56, ¿no? 56 sería i a la 1. Al 57, 1, pero el 1 ya lo sobreentendemos. Impar, entonces va a ser negativo. Y en este caso va a ser i elevado a la... A ver, dividimos 91 entre... Bueno, al final son divisiones, ¿no? 91 dividido entre 4, 4 por 2, 8, 9... 4 por 2, 8, 9, 10, 11, 3. Entonces sería i a la 3. Negativo, entonces se convierte en positivo. Más por más es más. Y esto sería i elevado a la 0. 26, de la misma forma, negativo va a ser positivo, por tanto este negativo se mantiene. Y esto sería i igual 6 por 4, 24, i al cuadrado. Listo, i a la 1 que es i al cubo que es menos i, por este menos va a ser más i a la 0 es 1, i al cuadrado menos 1, con este menos más 1. Aquí se van a simplificar las i's, 1 menos i, que sería 0, y simplemente la solución sería 2. Listo.